Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes todas y todos. Em, ¿Nos escuchan por ahí bien? Entiendo que sí. Pues bueno, en a nombre de la Red Interamericana de Educación Docente, mi nombre es Luis, me da un gusto saludarles y dar la bienvenida aquí a nuestro excelente ponente del día de hoy, Antonio Márquez. Bienvenido, muchísimas gracias por participar. Y bueno, tuvimos unos retrasos ahí técnicos, entonces no quisiera tomar mucho más tiempo para poder iniciar la sesión. Brevemente voy a dar una breve introducción de José Antonio Márquez, que nos acompaña en esta ocasión. Entonces, José Antonio es profesional de la educación con más de 16 años de experiencia en todos los niveles educativos, tanto en contextos formales como formales e informales. Es apasionado de las tecnologías aplicadas, procesos de enseñanza-aprendizaje y ha dedicado gran parte de su trayectoria a la implementación de modelos educativos de transformación de la trayectoria e implementación de modelos educativos, perdón, y para acompañar al profesorado en su formación en esta área. Ha sido también tutor, dinamizador y coordinador de distintas experiencias de aprendizaje a través de entornos en línea y ponente en varias jornadas organizadas por entes públicos y privados. Estuve implicado de primera mano en el desarrollo del marco común de referencia de competencia digital docente como miembro de la ponencia de la competencia digital docente durante su estancia en el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí presente y bueno, te dejo aquí el espacio para que puedas iniciar el taller. Muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a todas las personas que estáis aquí hoy en directo y las personas que puedan verlo en diferido. Siempre es un placer. Agradecer, por supuesto, a la Riet y a OAS por invitarnos hoy a que participáramos en este evento. Si os parece, voy a compartir pantalla para haceros llegar también mi presentación y no os preocupéis si queréis tomar notas o que os haré llegar también el enlace para que lo podáis tener sin ningún problema. Vamos a ver. ¿Me confirmáis que se ve todo bien? Sí, ¿verdad? Gracias, Luis. Lo vemos bien, sí. Ya, ahora sí. Bueno, el título del taller de hoy es ¿qué debemos aprender los y las docentes sobre tecnología educativa? Y me gustaría hacer un recorrido con vosotros y con vosotras para hablar de ese tema, que descubramos cuáles son las claves y podamos ver cuál es el camino que podemos seguir y dónde nos tenemos que fijar especialmente. Pero antes que nada, siempre me gusta compartir esa pequeña introducción, aunque Luis lo ha hecho muy bien y os ha contado un poco de mi currículum. Deciros que soy maestro de formación y que además de haber estado implicado en ese desarrollo del marco común de referencia de la competencia digital docente de España, estoy como responsable dentro de la plataforma de formación del profesorado de Real Influencers y por eso quería compartir con vosotros un poco mi conocimiento. Deciros también que, como siempre, habrá personas un poco más curiosas que podéis encontrarme en las redes sociales con ese handle, a Márquez Edu, ¿vale? En la presentación luego podréis clicar en cada uno de sus enlaces y podréis entrar a visitarme. Bueno, con esta pequeña introducción, ahora sí que me gustaría, para que esto sea de verdad un taller, que participarais y que me contarais un poco quiénes sois y de dónde venís, por qué estáis aquí en esta sesión. Para ello voy a compartir a través del chat un enlace y proyectar en pantalla lo que es una herramienta que me gusta utilizar mucho, que se llama Mentimeter y sirve precisamente para poder hacer encuestas o votaciones en directo, ¿vale? Vais a ver algo similar a esto para poder participar. Le pediría a mis compañeros Luis y Andrea que compartieran el enlace a través del chat para que pudieran verlo el resto de personas. Si no, también podréis verlo. Sí lo tenemos en chat, Antonio. Aquí lo vemos tanto panelistas como presentadores. Genial, perfecto. Entrando con ese enlace, vais a poder responder a las preguntas y voy a proyectar en pantalla qué se va respondiendo por parte de las personas que estáis aquí en directo, ¿de acuerdo?
¿vale? Ya van llegando. Por ahora tenemos personas de México, de Costa Rica. Vais a ver que hay solo dos preguntas. Una pregunta desde qué país participáis y la segunda es ¿por qué te sumaste a este taller? Sabiendo que también hay maravillosos talleres al mismo tiempo. Ok. Por ahora, solo dos países. Y sí que me gustaría saber la respuesta a esa pregunta de por qué te sumaste a este taller, con total sinceridad. Vale, me comentan por el chat que aparece como el chat deshabilitado. En este No hace... momento lo vi. Sí, gracias. Ahí De ya lo todas tenemos formas, habilitado. sí, de todas formas, la pregunta siempre a través de la herramienta, no hace falta responder a través del chat, pero encantado también de leeros a través del chat. A ver, vuelvo a compartir el enlace en el chat, a ver si podéis verlo. Ahora sí, muy bien. Gracias por confirmar. Gracias, Augusto. Desde Ecuador, Alba nos dice que la temática le parece muy interesante. Bien, veo ya a más personas, además de Costa Rica y de México. Muy bien. Bueno, esto sirve como ejemplo para decir y poner en valor a las personas que estáis aquí hoy y escucharos y entender también cuáles son vuestras inquietudes respecto a este tema de la competencia digital, que es un tema apasionante. Por ahora nadie más. A ver. Personas desde las Bahamas. Bienvenida. Suset. Bueno, si os parece, vamos continuando y según os vayan surgiendo preguntas, vamos respondiéndolas a través del chat. Estaré pendiente de ellas. Bueno, los objetivos del taller, os cuento un poco ese recorrido para que también tengáis claro cómo va a ser el camino. Es descubrir qué son estas competencias digitales educativas y que todo docente debería desarrollar, que pongamos en nuestras agendas ese objetivo de desarrollar nuestra competencia digital como docentes, ver cuáles son los principales marcos digitales que nos van a ayudar a entender dónde están las prioridades, dónde podemos apoyarnos para poder saber qué necesitamos conocer. Y por otro lado, hablaremos de herramientas de diagnóstico o herramientas que nos van a ayudar a entender en qué punto nos encontramos para desarrollar nuestra competencia digital y ayudarnos también a elegir la formación más adecuada a nuestras necesidades, intereses y fortalezas y debilidades. Dicho esto, me gustaría destacar que el desarrollo de las competencias digitales es algo que se ha convertido en una realidad y una necesidad muy actual. La tecnología ha venido para quedarse con nosotros y lo hemos comprobado muy recientemente. Antes parecía que podía ser una moda pasajera, pero ya hemos visto que este experimento de cambios tecnológicos han llegado a nuestras aulas, han llegado a nuestro alumnado, a nosotros y también a las familias. Es decir, toda la comunidad educativa se ve implicada en este cambio. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de que no nos podemos quedar detrás como docentes para que podamos desarrollar una competencia
para la vida que es totalmente necesaria, que es la competencia digital tanto del profesorado como la del alumnado. Es decir, tenemos que preparar a nuestro alumnado ya no solo para el futuro, sino también para el presente, como estáis comprobando ya de primera mano. Me gustaría compartir con vosotros y con vosotras esta pequeña definición de qué es la competencia digital docente, y me gustaba mucho compartir esta definición que aparece en la LOMCE, que es la Ley Educativa de España, pero que viene muy bien recogido todos esos aspectos que se incluyen dentro de la competencia digital. Por un lado, hablamos de que la competencia digital no es solo el uso de la tecnología o manejar esa tecnología, sino que estamos hablando de aprender o empezar a utilizarla con un uso creativo, desde un uso crítico, entender cómo es un uso seguro de la tecnología, cómo podemos comunicarnos a través de ella y varios elementos que aparecen que no tienen que ver solo con la educación, sino que también tienen que ver con la empleabilidad de nuestro alumnado. Personas que van a pasar por nuestras clases, que van a pasar por nuestros centros educativos y que tienen que estar preparados para los retos y el futuro incierto que llega. Hablamos también del desarrollo de la competencia como una habilidad clave para el aprendizaje, para el desarrollo también del tiempo libre, de un uso adecuado de la tecnología, algo que nos preocupa especialmente. Hablamos también de inclusión educativa, un espacio para poder dar o una competencia que va a permitirnos formar parte de la comunidad o de la sociedad. Y, por supuesto, también una competencia clave que nos va a ayudar a participar en la sociedad actual y la sociedad del futuro. Si nos quedamos sin desarrollar esta competencia digital, nosotros como docentes estaremos privando a nuestro alumnado de formar parte de esta realidad. ¿De acuerdo? Aquí deciros que aunque puede ser algo complejo o difícil de abordar en algún momento, estamos hablando de una competencia que se trata de tener conocimientos, habilidades y destrezas con el uso de la tecnología con un propósito educativo, ¿vale? Para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y me gusta también contar o mostrar estos marcos que nos ayudan a entender o ver que es una prioridad internacional que lleva en el mapa o que se hace relevante desde hace ya muchos años. Desde 2006 se habla de la competencia digital como una habilidad clave para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. Y deciros que muchos de los gobiernos de diferentes lados del mundo se han propuesto empezar a crear marcos teóricos que nos ayudan a entender, a poner en ese mapa qué son esas competencias digitales y cuáles son los niveles de progreso, cómo podemos mejorar con ellas. Os voy a presentar aquí 4 de ellos y os cuento que el primero, el DICOM Edu, es el marco que desarrolló la Comisión Europea y está creado por un grupo interdisciplinario de docentes que empezaron a plantear cómo debería ser ese desarrollo de competencia digital docente o competencia digital educativa que abordara las necesidades reales de los docentes. En esa misma línea, al otro lado del charco, estábamos viendo que es otra iniciativa que también forma parte de una prioridad de la UNESCO. Podéis ver como aquí en este enlace o en este marco, os compartiré también la presentación para que podáis ir revisando cada uno de los marcos, que también se convierte en otra realidad a analizar. Sin ir más lejos, aquí en España hemos desarrollado un marco en el que formé parte del desarrollo en su momento, en 2014, que tenía que ver con cómo aterrizar en una normativa o una legislación ese desarrollo de la competencia digital docente como una prioridad. ¿Vale? Además, existen otros marcos, por ejemplo, en el ISTE, el International Society for Technology in Education, ha desarrollado otro marco con estándares educativos para profesores y maestros
y maestras sobre el desarrollo de competencia digital. Pero esto nos ayuda a entender que no es una realidad solamente local, sino que se está expandiendo y que se convierte también en una de, o debería ser también, una de nuestras prioridades para desarrollar. Pero estos marcos teóricos que pueden ser algo que podemos entender como académico, como algo que no tiene que ver con nosotros, realmente lo que nos ayudan es a entender y tener muy claro cuál es nuestro horizonte de aprendizaje, ver en qué punto nos encontramos y cómo podemos seguir desarrollándonos. Y es que los marcos nos sirven para establecer una hoja de ruta, un recorrido que nos lleva de un lugar a otro. Y para ello vamos a ver que casi todos estos marcos que estamos viendo aquí tienen tres dimensiones súper importantes que tienen que ver con el desarrollo o con nuestra vida como docentes en nuestro día a día en clase. Por un lado, en cómo la tecnología nos ayuda o nos da soporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cómo podemos ayudar a hacer nuestras clases a través de la tecnología o apoyándonos en ella. Tenemos, por otro lado, la segunda dimensión que también es importante, que es que la tecnología nos da soporte en nuestro día a día, en esas tareas administrativas, en ese registro que llevamos también de nuestro alumnado, de cómo nos vamos compartiendo y vamos entendiendo esa información que tenemos que registrar a lo largo del día. Y por otro lado, también tenemos una tercera pata o un tercer eje, que es el de ayudar a desarrollar la competencia digital de nuestro alumnado para prepararles para el futuro. Y es esencial. Ya lo habéis empezado a comprobar seguramente en vuestras clases, que poco a poco ya no solo se trata de impartir nuestras materias con nuestro conocimiento en las áreas que manejamos, sino que a través de nuestras asignaturas también empezamos a introducir la tecnología para ayudarles a aprender mejor y ayudarles a desarrollar esa competencia. Ahora me gustaría entrar de lleno en uno de estos marcos que os he presentado, en el DICCOM-MEDU. DICCOM-MEDU tiene una peculiaridad muy interesante y es que aborda estas tres áreas o esas tres dimensiones que mencionaba anteriormente de una manera muy clara para que podamos entender un poco, vamos a hacer el recorrido de este marco. Es un marco que a lo largo de 6 áreas de conocimiento aborda 21 o 22 competencias con 6 niveles. Esto que parece algo complicado se traduce en algo bastante sencillo. Por un lado, estamos hablando de competencias profesionales, competencias que tenemos que tener como docentes que tienen que ver con nuestra propia práctica, más allá de dar clase, sino cómo preparamos, cómo conectamos con la organización en la que trabajamos, con otros docentes, con el equipo directivo. Y ya veis aquí que en esta primera parte, en este círculo, hablamos de compromiso profesional, de comunicación organizativa, que tiene que ver con esa parte de conectar con el resto de la institución, colaborar con otros docentes dentro y fuera de nuestro propio centro educativo, pensar en la práctica reflexiva, en ver cómo podemos mejorar apoyándonos también en la tecnología, analizando información, y cómo la tecnología también se convierte en una palanca de desarrollo profesional continuo, es ver cómo podemos seguir mejorando en nuestra práctica. Luego encontramos otro elemento que tiene que ver con esta parte de competencias profesionales y es el tema o el área de contenidos digitales. Contenidos digitales que cada vez tienen mayor presencia en nuestras clases. Ya lo podéis ver, estaréis utilizando seguramente o bien libros digitales o contenidos multimedia como pueden ser vídeos o como pueden ser libros interactivos. La realidad es que es otra competencia que tenemos que desarrollar. Por un lado, seleccionar contenidos adecuados para nuestras clases, contenidos adecuados para el nivel de nuestro alumnado, para la materia que estamos impartiendo, para que conecten con su aprendizaje. Tenemos que también saber crear y modificar recursos, porque muchas veces esos recursos que podemos encontrar en redes sociales, en Internet o en algunas bases no están adaptados a la realidad de nuestra aula y por ello es importante saber y seleccionar adecuadamente esos recursos. Y luego
También hay un tema ahí que tiene que ver con la protección y gestión del intercambio, es decir, cómo protegemos esos archivos, cómo podemos compartirlos con nuestro alumnado, con nuestros compañeros y no perder de vista también esos derechos de autor. Veis que esta parte se combina también con las competencias pedagógicas, aquellas que tenemos que ir combinando con la didáctica y con la enseñanza. Por un lado tenemos esas prácticas de enseñanza y aprendizaje que se ven apoyadas en la tecnología, ver cómo podemos orientar y apoyar el aprendizaje de nuestro alumnado para que refuercen conocimientos, para que aprendan sobre nuestras materias, ver el papel de la colaboración o el aprendizaje cooperativo o colaborativo tiene un papel muy importante y que gracias a la tecnología podemos conectar desde lugares diferentes como estamos ahora mismo y que nuestro alumnado también tiene la posibilidad de conectar entre sí. Luego hay un elemento que me parece esencial y que creo que también es una preocupación de muchos, es el tema de la evaluación y la retroalimentación. A través de la tecnología, con la competencia digital, podemos establecer nuevas estrategias de evaluación que nos ayuden a no solo entender si nuestro alumnado está aprendiendo o no, sino que podamos comprobar si hay algo en lo que podemos mejorar, si tenemos que cambiar algo en nuestras clases. Aparecen elementos como las analíticas de aprendizaje, que no es otra cosa más que saber analizar esa información que tenemos, que muchas veces cuando era de forma analógica era muy difícil entenderla o un tiempo de procesamiento un poco más complejo. Veis también que aparece la parte de retroalimentación, que tiene que ver cómo damos feedback a nuestro alumnado para poder ayudarles a seguir creciendo, aprendiendo en nuestras clases, y ahí la tecnología también tiene un elemento en el que nos puede ayudar. Y estas dos últimas áreas que componen el marco van muy relacionadas con las competencias digitales que van a desarrollar nuestro alumnado o cómo nosotros vamos a ayudarles a desarrollar sus competencias digitales. Y por un lado, se habla de empoderamiento del alumnado o de los estudiantes, que tiene que ver cómo hacerles más partícipes, más dueños de ese proceso de aprendizaje. Y veis que se habla de accesibilidad y de inclusión, cómo la tecnología nos habilita a que puedan acceder a materiales personas que no hablaban esa misma lengua, personas que se encontraban con otras limitaciones. Y ahora nos encontramos con que sí que podemos utilizar traductores, por ejemplo, o encontrarnos vídeos con subtítulos para personas que no pueden escuchar o que se encuentran con algún tipo de dificultad. Es decir, la tecnología también viene ahí a apoyarnos. Nos encontramos también con la parte de personalización, cómo la tecnología es capaz también de ofrecernos alternativas para que se establezcan itinerarios personalizados de aprendizaje o entender en qué punto se encuentra cada uno de nuestros alumnos y ver cómo podemos ayudarles. Del mismo modo, hay herramientas o técnicas, estrategias que nos ayudan a poder generar o conseguir mayor compromiso activo por parte del alumnado. Es decir, que participen mucho más en clase y que estén muy atentos y implicados en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, ese área 6, que realmente está muy vinculada con otro marco, que es el marco de ciudadano, el DICOM, pero vemos 6 áreas que tiene que manejar cualquier, o 5 áreas, disculpad, que tiene que manejar cualquier ciudadano, en este caso nuestro alumnado. Van a tener que saber buscar información, van a tener que saber que esa información es real y no es falsa, que tengan criterios para saber qué información es adecuada y cuál no. Luego van a tener una parte muy importante que es saber cómo comunicarse con nosotros como docentes, con otros compañeros, a través de plataformas educativas, a través de correo electrónico, a través de mensajería, y esto ayuda mucho al alumnado. Tenemos también esa parte de creación de contenido, porque no solo nosotros como docentes creamos contenido, sino que nuestro alumnado cada vez crea más. Seguro que ya algunos de vuestros alumnos ha creado presentaciones digitales, vídeos para vuestras clases, infografías, mapas. Esto ya también se convierte en una parte esencial para que nuestro alumnado tenga esas competencias digitales que van a necesitar una vez que salgan también de nuestros centros educativos. Tenemos también ese enseñar a hacer un uso responsable de la tecnología, ayudarles también a entender cuáles son los límites, cuáles son los elementos que les van a ayudar
cuál es un uso responsable de los dispositivos, el tiempo que deben pasar con ellos, si tienen que estar mucho tiempo delante de la pantalla o no, y que sean también conscientes de esas limitaciones. Hablaba también de una última parte o competencia que también es esencial, que es la de resolución de problemas, y es que sepan solucionar problemas técnicos que se van a encontrar, al igual que nos encontramos nosotros como docentes. Cuando no funciona un proyector, cuando no podemos conectarnos a una videoconferencia o cuando surge algún problema, ver cómo podemos solventarlo de manera autónoma y tener esa capacidad de poder hacerlo sin ningún problema. Dicho esto, el recorrido que hacía con vosotros y vosotras de estas 6 áreas de competencia digital, deciros que el marco ayuda a establecer un recorrido muy similar a lo que podríamos conocer como la taxonomía de Bloom, ¿vale? Ir paso a paso o nivel a nivel para ir desarrollando o demostrando que manejamos esas competencias, ¿vale? Aparecen esos 6 niveles que son muy similares a los niveles de los marcos de las lenguas y seguramente os dijera, si sabéis qué significa tener un C2 en una segunda lengua como puede ser inglés, entenderíais que una persona que casi es nativa, ¿no? Pues hablamos en la misma línea. Estamos hablando de que una persona con un C2 es capaz de tener un liderazgo, ser capaz de innovar, es decir, es capaz de formar y ayudar a otras personas a desarrollar su competencia digital. Pero para llegar hasta ahí hay que pasar por un nivel básico en el que tenemos un poco de conocimiento sobre esas áreas del marco y podemos ponerlo en práctica. Ahí tenemos el nivel básico que se compone del nivel A1 y el A2. Tenemos también un nivel intermedio que ya demuestra o pone en práctica una cierta independencia por nuestra parte. Y luego un nivel C1, C2 que ya va en esa línea que os decía antes de liderazgo e innovación educativa. Como os decía, 22 competencias agrupadas en 6 áreas y con 6 niveles de conocimiento. Aquí deciros que para compartir un insight de esta presentación, deciros que incluso en España ya se ha convertido en una parte esencial que se certifiquen los y las docentes en competencia digital docente. A partir de ese marco que os comentaba, que era el marco común de referencia de la competencia digital docente, se está animando a que los docentes se vayan certificando en esa competencia. ¿Y por qué os cuento esto que se aplica a la realidad española? Es que parece o indica, apunta a que va a ser una realidad que se va a ir aplicando o se va expandiendo a lo largo de diferentes países. Es algo que tenemos que tener en cuenta y que hace que de repente esta competencia digital esté en nuestra agenda. Deciros también que en muchos casos es difícil abordar solamente con esos marcos porque son, digamos que el recorrido que he hecho con vosotros es un poco abreviado, pero es algo complejo abordarlo por sí mismo. Y para ayudar a entender dónde nos encontramos o cuál es el punto en el que estamos hoy, hay algo que nos ayuda muchísimo y es el uso de pruebas o diagnósticos de competencia digital que nos ayudan a tener una fotografía del momento en el que nos encontramos, de nuestra realidad en el uso de competencias digitales y cómo podemos establecer a partir de esa fotografía, de ver dónde estamos en cada una de las áreas y en qué nivel, ver qué hoja de ruta podemos desarrollar. Y aquí os comparto 2 herramientas que nos ayudan a entender ese punto de partida donde podemos conseguir mejorar o desarrollar nuestra competencia digital docente o analizar dónde estamos. Por un lado tenemos Selfie for Teachers, que es una herramienta desarrollada por la Comisión Europea y que es de acceso gratuito y en el que podéis entrar para visualizar y poner a prueba y comprobar en qué puntos encontráis del desarrollo de competencia digital. Deciros que esta herramienta solo incluye una parte de autoevaluación, de autopercepción de cómo nos encontramos. Y es medir
cómo nos sentimos o cómo nos posicionamos a través de una serie de preguntas que llegan a hacernos pensar o reflexionar sobre dónde nos encontramos. Pero como contrapartida, nosotros desde Real Influencers decidimos desarrollar una herramienta de autoevaluación que se complementara con una herramienta de evaluación competencial. Es decir, ya no solo ver cómo pensamos o cómo sentimos que nos encontramos en base a esas áreas de DICOM-EDU, sino que vamos a hacer una pequeña prueba competencial que demuestre que sabemos o no sabemos resolver situaciones en las que la competencia digital de las diferentes áreas se ponen de manifiesto, ¿vale? Y aquí me gustaría animaros a que hicierais o que vierais cómo sería ese informe que se devuelve tras hacer el diagnóstico de competencia digital docente que tenemos en Real Influencer. Veis por un lado que aparece el informe que sería para cualquiera de las personas que participen en el diagnóstico, y en ellos se encuentran esas dos vertientes. Por un lado, el diagnóstico de los resultados que tenemos en cada una de las áreas, en el área de compromiso profesional, de recursos digitales, de enseñanza y aprendizaje, de evaluación y de empoderación, de empoderamiento del estudiante. Y vamos comprobando cómo esa autopercepción que tenemos sobre la competencia digital encaja o no encaja con la realidad de la prueba competencial. Y esto nos ayuda a tener una fotografía mucho más real, una fotografía que nos ayuda a orientar y entender muy bien o hacer una reflexión compartida en la que podemos ver en qué área podemos mejorar nuestra práctica como docentes, en qué áreas tenemos más conocimientos o tenemos menos conocimientos para poder priorizar también, y cuáles son las áreas que tenemos mayor interés. Es decir, también se puede comprobar, por ejemplo, en este caso, que hay mayor interés o mayor manejo, por ejemplo, en evaluación y retroalimentación, y cuáles son las áreas en las que se puede encontrar información más adecuada o que nos ayude a seguir creciendo profesionalmente. Y esto es bastante importante. Digamos que esa fotografía o ese resultado individual en el que podéis comprobar cómo pensabais o cómo os posicionabais en el desarrollo de la competencia digital o en vuestro desarrollo de competencia digital frente a esa prueba objetiva, ya nos ayuda a tener una imagen mucho más real de dónde nos encontramos y hacia dónde nos podemos ir. Y ese hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde podemos ir tiene algo muy importante también, y es que para que podáis vivir en primera mano cómo hacer ese diagnóstico o tener ese informe, ese punto de partida y ver dónde os encontráis, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras este pequeño enlace. Un segundo, yo os comparto el formulario. Para que si os registráis en este enlace, os invitaremos a participar de forma gratuita y sin ningún compromiso al diagnóstico, para que podáis ver de primera mano en qué consiste ese informe, cómo podemos, o en qué puntos os encontráis, y a partir de ahí seleccionar una formación adecuada, ¿vale? Veis aquí esa página que veréis a la que podréis acceder una vez que os hayáis registrado en ese formulario. Y deciros que algo muy importante después de ese análisis, ese informe, ese resultado que vais a tener, es muy importante saber seleccionar o encontrar formación adecuada y entender qué formación no es adecuada para el desarrollo de competencia digital docente. Y en muchos casos
alguno de vosotros y de vosotras seguramente os encontraréis también con la misma situación de necesitar una formación flexible, una formación vinculada con la práctica y una formación muy enlazada también con el desarrollo de la competencia digital docente. Y aquí, para poder compartir, como pregunta Evelyn, para acceder a ese diagnóstico es necesario que paséis por el formulario, dejéis vuestros datos y nosotros nos pondremos en contacto desde Real Influencers para que podáis participar en ese diagnóstico. Deciros que, volviendo al hilo de la formación, que es muy importante entender que es una formación de calidad y que no. Y entender también que nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, tiene que tener su recompensa. Y para ello también os quería compartir un pequeño vídeo de, en este caso, no sé si lo podréis escuchar, pero os lo comparto también por el chat, por si las moscas. Antonio, no lo podemos escuchar. Subo el volumen. Soy José Antonio Lucero, licenciado en Historia y profesor de secundaria desde hace 9 años. A lo largo de este curso, invitamos a reflexionar sobre cuáles son los momentos de mayor desmotivación de nuestros alumnos. Acompáñame en este curso para sacarle el máximo partido a las redes sociales en educación. Hablaremos de cómo podemos evitar su desmotivación en sus momentos de estudio autónomo a través de la estructuración y orden de los contenidos digitales compartidos con ellos y ellas. En este curso afronto varios problemas con los que nos encontramos los profesores a la hora de evaluar, con el fin de enseñar cómo la tecnología puede ser un apoyo para resolverlo. Ahora sí, espero que lo hayáis podido escuchar perfectamente. ¿Sí? Sí, se pudo. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, como os decía, era contaros que esa oferta formativa de la que soy responsable y con mis compañeros, de verdad que en el equipo ponemos mucho cariño y mucho cuidado para que sea una formación primera hecha por docentes para docentes, una formación práctica flexible con un alto contenido audiovisual que nos ayuda a entender en pequeñas píldoras cómo podemos ir aprendiendo. Os animaría a que participarais y que entráis dentro de la página web, que no es otra que realinfluencers.com, y echaréis un vistazo a esa formación. Deciros también que antes de terminar la sesión sí que me gustaría que pudierais lanzarme preguntas sobre lo que hemos visto hoy. Por un lado, sobre las competencias digitales. Os voy a compartir también este enlace a través del chat para que podáis entrar a la presentación. ¿Vale? El Ziplet. Y así podamos ver todos y todas las preguntas que vamos realizando. ¿Vale? Ahora mismo tenemos esta pregunta abierta, que es ¿qué te gustaría preguntarme o qué os gustaría preguntarme sobre este recorrido que hemos visto de las áreas de competencia digital, de los marcos, del diagnóstico o de la formación y ver cómo puedo ayudaros? ¿Alguna pregunta por el chat? A través de la herramienta. No es necesario, Janet. Puedes participar en el diagnóstico aunque no estés en ningún centro educativo. Si
te encuentras en el caso de que no estés en ninguno, puedes indicar que no aplica. Gracias a ti por interesarte. Bueno, aprovechando estos últimos minutos, mientras que van llegando esas preguntas, deciros que os voy a compartir también la presentación, haré llegar a los compañeros de OAS y de la RIED esa presentación que he utilizado para que podáis clicar en todos los enlaces que aparecían con el icono de la flecha. Puedo compartir el enlace al formulario para que volváis a poder entrar. Voy a compartir también alguna formación inicial para el desarrollo de la competencia digital. Si nos encontramos en un punto incipiente, vamos a decir en un punto de comienzo, os recomendaría entrar también a formaros dentro de Real Influencers, porque tenemos cursos de todo tipo que van desde un nivel básico, intermedio, hasta un poco más avanzado. No aparece en el chat. Déjate un segundo. A ver, un momento, que dejo de compartir pantalla, quizás esto ayude un poco. Y os voy compartiendo algunos enlaces que se han visto en la Antonio, presentación. lo que pasa es que compartiste a los anfitriones y panelistas, pero ahí en tu chat puedes en la flechita poner a todos. Ah, vale, Hay una pues opción para compartirlo con disculpad todos. esto que estoy Sí, no, compartiendo siempre pasa, a mí todos los también. enlaces. Muchas gracias, ¿eh? Vale, ese es el enlace. Disculpa que todos los enlaces que estaba compartiendo no me había dado cuenta de esto. Así que os voy a compartir desde el principio, ¿vale? Enlaces para que podáis entrar sin ningún problema. Por un lado, a ver, muy fácilmente, os comparto documentos totalmente necesarios. Por un lado, ese formulario para que podáis inscribiros y solicitar ese acceso al diagnóstico de competencia digital. El enlace al marco de competencia digital DICOMEDU. Vale, eso por un lado. El enlace a la noticia que compartía en el que podéis ver cómo se ha convertido en una prioridad en España. Vale. No sé si queda alguna pregunta más. Por supuesto que podéis escribirnos a nuestro correo con cualquier duda o pregunta que podáis tener sobre el desarrollo de competencias digitales y formación, y también como diagnóstico. Nuestro correo es hello. Os voy a compartir el enlace un segundo. ¿Vale? Y desde ahí podéis hacernos llegarnos también preguntas. Por ejemplo, alguna experiencia podría compartirla contigo, Evelyn, si nos escribes por ese correo. Y no sé si queda alguna pregunta más. Bueno, agradecer a las personas que sí que habéis estado participando en la sesión. Disculpad esos problemas técnicos que hemos tenido con los enlaces. Tendréis acceso a la presentación para poder acceder a todos y cada uno de ellos. Quedamos pendientes para encontraros y que participéis en ese diagnóstico y que nos encantaría que formarais parte también de esa comunidad educativa que estamos creando dentro de Real Influencers. Sin más, comparto de nuevo la presentación para daros por última vez o por penúltima vez
las gracias a todos y todas vosotros. Muchas gracias a ti, Antonio. Nosotros muy agradecidos contigo por toda esta información, estos accesos y esos recursos que has compartido con nuestros asistentes desde Real Influencers. Esperamos que los aprovechen y que puedan implementar todo esto que hemos visto en el taller en las aulas y para mejorar las prácticas educativas digitales. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que tengáis muy buena noche o buena tarde. Gracias, tú también. Y esperemos que ustedes también. Y ahora tenemos otra sesión de talleres simultáneos que van a empezar a las 6:30 hora de Washington. Entonces los esperamos ahí. Diríjanse al seminario, hagan clic en la pantalla y ahí van a poder unirse al taller que les interese más. Muchísimas gracias otra vez.